Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que se conectan, que están aquí precisamente para ver esta presentación del libro. El día de hoy tenemos una colección de poesía que se llama Olas de Tinta Roja y está enmarcada en poesía mexicana. Así que la audiencia del día de hoy, los escritores que nos saludan son mexicanos y nos vienen a contar un poquito acerca de su experiencia. Esta es una obra publicada por el sello editorial Converso. Así que, queridos escritores, queridos poetas, bienvenidos. Este espacio es todo para ustedes. Hola, buenas Hola, noches. buenas tardes. Bueno, ¿qué tal si empezamos presentándonos, contando un poquito de quiénes somos, cómo llegamos a las letras y cómo terminamos siendo escritores de poesía? Yo voy a aprovechar para elegirlos así, al que encuentre más distraído, a ese va a ser el que elijo de primero. Así que, Agustín, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de quién eres tú? Bueno, yo soy Agustín Benítez. Es mi primera publicación. Am, bueno, yo creo que voy a empezar un poquito más por cómo empecé. Mi primer acercamiento con un libro de poesía, bueno, no fue tanto un libro de poesía, sino que fue prosa poética, que fue el libro de Alas Rotas de Gibran Cali, donde él cuenta su experiencia en su juventud y habla como es prosa, pero con muchos tintes como de poesía dentro del texto. De hecho, hay descripciones que son muy bonitas y yo lo recomiendo el libro. Es quizás un poquito romántico, cursi, pero ese fue mi primer acercamiento cuando tenía como unos 11 12 años. Creo que iba como en primaria cuando lo leí y lo leí justamente con mi hermana. Y ya más grande, estuve en talleres en un taller literario que fue en la preparatoria y ahí me enamoré mucho de la poesía de Charles Baudelaire, porque siempre tenemos como que ese concepto de que la poesía es algo como romántico, muy, de nuevo la palabra cursi es muy melosa, o incluso con mensajes incluso hasta políticos, ¿no? O sociales. Y Charles Baudelaire como que rompe mucho con esa estructura que se fue implantando durante el romanticismo, ¿no? Así que fue parte del simbolismo y parte de la transición de lo que fue el romanticismo al simbolismo. Entonces, pues, nada, o sea, simplemente me gusta mucho escribir. Yo lo veo más como una necesidad y me siento pues feliz de estar en ese espacio. Maravilloso, me encanta ese concepto de la literatura como una necesidad, porque sentirse necesitado hace que tenga una característica de urgencia. Uno tiene que estar en esto porque si no se queda ahogado en sus propias palabras. Bueno, ¿qué tal si Miriam, que va llegando y que vamos viendo cómo está el audio, cómo está funcionando, nos cuenta un poquito de quién es ella y cómo llegó a las letras para darnos cuenta de que todo esté perfecto? No. Listo. Em, em, Hola, bueno, mi nombre es Miriam Coutencos Dillarza. Yo soy de México, naturalmente. Em, pues bueno, creo que empecé con la poesía principalmente por la música que yo escuchaba desde pequeña. Am, eh, Posteriormente pude ir ahondando en cada uno de mis gustos literarios que ahora que lo mencionaron, pues también creo que la mayor parte de misterio que se encuentra en el colectivo, casi, casi que lo que tiene que ver con la poesía, pues precisamente es en la música. Entonces los poetas malditos casi siempre están presentes o trastocan esas partes en la música, por lo cual yo también conocí a Baudelaire desde muy pequeña. Em,
Obviamente también empecé a ahondar en el tema, empecé a encontrar pues los poemas de, bueno, estuve en un trueque en algún momento, en un trueque de libros y me encontré con Una temporada en el infierno de Rimbaud. Y de esa manera fue que me fui enamorando de las palabras, de que las palabras pueden tener un misterio, que te pueden también conferir cierto misterio a ti, no simplemente, no frente a los demás, sino simplemente que tú puedes encontrar e identificarte en ciertos momentos con esas palabras, con esas letras o incluso con esas personalidades que se encuentran en los escritores. Y pues de esa manera fue que yo tuve el contacto con la poesía. Obviamente también empecé a leer algunos poetas mexicanos y, y esa fue pues ese fue mi contacto, ese fue el punto en el que yo pude, em, pude entrar en este mundo tan bonito. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Tener influencias que lo lleven a uno a esto es muy chévere, porque ese primer paso de ser lectores, les recomiendo que no se lo salten. Sean Sí, lectores lo más que puedan, porque necesariamente ser lector lo lleva a uno a querer contar sus propias historias, de la misma forma en la que lo fascinaron a uno las historias de otros o la poesía de otros. Cuando a uno un escritor simplemente lo transforma, uno dice, yo quiero escribir como esta persona y quiero hacerle sentir a la gente lo que ese poeta me hizo sentir a mí. exacto. Entonces, me encanta que lleguen a las letras influenciados por algunos poetas y escritores. Bueno, ¿qué tal si Natalie nos cuenta un poquito acerca de quién es ella? Bueno, pues buenas tardes. Yo me llamo Natalie Castro, soy mexicana, soy del estado de Sonora, tengo 24 años y empecé a escribir desde los 15 años aproximadamente. Es cuando estaba en la secundaria. Realmente yo no sabía que escribir era lo que me gustaba. Simplemente un día estaba en clases y no sé, o sea, me dio la inspiración para escribir y yo no sabía que tenía como esa habilidad, ¿no? Para poder escribir. Y al principio como que no me gustaba lo que escribía, pero como que le empecé a hallar forma, ¿no? Siempre cuando uno escribe, siento que a lo mejor puede ser contradictorio porque dices, no, pues no me gusta o no se me hace como tal que tenga una forma estructurada, ¿no? Entonces yo llegué al punto de pensar, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? El caso es que dije, no, pues no importa si está bien o mal, yo me voy a dejar llevar por lo que siento y lo voy a seguir escribiendo. Y así conforme a lo que yo iba sintiendo ante muchas situaciones de la vida, ya sea amor o otras cosas, ¿no? También cosas negativas, se podría decir, ¿no? No tanto positivas. Siento que de todo lo que pude haber sentido en diferentes momentos de mi vida, como que le fui sacando provecho, ¿no? A la situación. Entonces, como que me fui inspirando más en lo que yo sentía, sea negativo o sea positivo, y como que me dio la manera de poder escribir, ¿no? Simplemente me dejé llevar por lo que sentía, ¿no? E incluso he llegado a escribir cosas que tal vez no lo sientan, pero supongo de otras personas y empiezo a escribir, o sea, no necesariamente algo que me sucede a mí. También la música me inspira mucho, ya que pues yo fui músico hace un tiempo, entonces pues también como que empecé a querer componer pues canciones, ¿no? Aunque nunca las terminé, pero por lo regular las canciones que empecé como canciones, se podría decir, terminaron siendo poesía. Entonces así fue como yo pues fui escribiendo, ¿no? Poesía y como que me gustó mucho el rollo pues lírico, ¿no? Y empecé a leer varios poetas, y en este caso un poeta que a mí me inspiró bastante es Pablo Neruda. Pablo Neruda me encanta cómo escribe. De mujeres, la poeta que considero que más me gusta es Emily Dickinson. Ella también me gusta mucho cómo escribe. Y siento que son mi inspiración para seguir en esto. Sí han habido momentos en los que digo, no, pues no sé si seguir o no, pero realmente me gusta lo que hago, me gusta y más que nada lo siento. Entonces, tengo prácticamente 9, 10 años que estoy en esto de la escritura y nunca he tenido ningún taller
ni nada, ¿no? Simplemente es algo que me gusta y muchas personas me dicen que pues les gusta cómo escribo y que se me da, entonces pues yo lo sigo haciendo porque me gusta realmente, o sea, pero sí siento que es algo que realmente es para mí. Sí siento que es algo para mí y me gusta y esta es la primera publicación, o sea, para mí, ¿no? En el poema que hice fue la primera vez que yo publico algo así en físico. Natalie, muchas gracias. Que tengas referentes poéticos mujeres me encanta, porque creo que muchas veces estamos llenas de referentes poéticos masculinos, porque claro, la poesía y la literatura de los hombres se vende más que la de las mujeres, y yo siempre que una mujer me dice que tiene como referencias poesía femenina, me encanta, porque creo que entre mujeres estamos conversando de temas que nos llegan a nosotras y que tienen que ver con lo que tú decías, con lo que uno siente y que es Claro, válido sentir y es válido llevar esos sentimientos al papel y no preocuparse tanto de si está bien o mal, porque a veces la poesía es un hecho catártico. Usted ahí está soltando cosas que lo están atravesando y en la medida en la que uno es honesto con sus sentimientos, hay muchísimas más posibilidades de que alguien se siente identificado con esos sentimientos honestos, porque todos tenemos cosas en el interior que nos están todo el tiempo diciendo cosas. Y cuando los poetas son honestos, se nota. Creo yo que hay poesía que uno dice, oh, yo también estuve en ese lugar oscuro o yo también estuve en ese lugar de felicidad, y es porque fueron honestos y transparentes entre lo que pensaron, lo que sintieron y cómo lo escribieron. Es estar en relación. Todo junto hace que la poesía sea muchísimo más contundente que a veces cuando uno se preocupa por qué quiero darle a mi espectador, porque uno está presuponiendo cosas y deja los sentimientos de lado. Son técnicas diferentes, pero yo siempre he sentido que la poesía visceral trae con ella muchísima verdad, y es una verdad que le llega a uno como individuo que está buscando consuelo en las letras de otras personas. exactamente. Bueno, ¿qué tal si Francisco, que yo lo veo full actitud, nos cuenta un poquito acerca de quién es él y cómo llegó a las letras? Sí, muchas gracias. Hola a todos, es un gusto estar aquí en este espacio. Soy Francisco, soy de la Ciudad de México. Actualmente estoy estudiando administración y pues es un caso, pues no sé si llamarlo fantástico porque mi acercamiento o mis primeros acercamientos con la poesía y, bueno, siendo más específicos, empecé ahondando en la literatura, ¿no? En la prosa hace un año más o menos, hace un año empecé a hacerlo porque antes tenía otros intereses más, sobre todo científicos, pero conforme pasó el tiempo, por diversas circunstancias, terminé con este sentimiento de querer intentar leer un libro, una novela, porque antes yo simplemente me dedicaba a leer como los artículos científicos, todo eso que tenía que ver con la ciencia, pero hubo un cambio que tardó mucho, pero que de alguna forma terminó eh, en algún punto de este año que ha pasado, en donde me pregunté, ¿qué tal si te animas a leer una novela, un par de cuentos, algo sencillo, ¿no? Y yo buscaba sin alguna referencia, simplemente algo que me atrajera. Entonces, ese fue el primer punto. Después empecé a leer ya más autores recomendados. Empecé con Dostoyevsky, Noches Blancas, el Jugador, y desde ahí me enamoré como, a pesar de que era prosa, yo ya sentía como un atisbo de poesía en las descripciones de San Petersburgo, me encantaba cómo Dostoyevsky explicaba o describía ese cielo resplandeciendo y todo, o sea, esas pequeñas cosas, yo desde ahí ya sentía como un amor empezaba a tener ese amor por el arte en general. Entonces es curioso que empecé así y después ya por fuentes, principalmente de internet, porque en esta época sobre todo es donde tenemos más acceso a esa información de todo tipo y en este caso particular la literatura y la poesía. Empecé a leer pequeños fragmentos de Federico García Lorca y fue donde me enamoré más aún de este arte escrito, ¿no? Dando primero por la literatura y luego por la poesía. Creo que Federico García Lorca es quien me ha inspirado más, junto con Fyodor Dostoyevsky. Ambos me parecen artistas muy
muy consolidados en sus respectivas áreas. Dostoyevsky con la parte de la condición humana y de García Lorca al mismo tiempo lo hace igual, pero desde el rincón de la poesía ha sido así. Y bueno, al mismo tiempo que empecé a escribir, perdón, a leer estos autores, también me llamó la atención a yo intentar con mis propias impresiones describir algo, algo no igual, pero que tuviera el mismo objetivo, tratar de poner en algo tangible, en algo que uno pudiera verlo, lo que está dentro de nosotros. Y no, y algunas veces hasta lo que está en lo más profundo, y es ahí donde yace esta necesidad de escribirlo para que de alguna forma, mm, al mismo tiempo que lo escribes y lo das a conocer tú mismo, te das cuenta de que estás hecho literariamente, por decirlo así. Y pasé de escribir a computadora, luego me fascinó más escribirlo a papel, aunque hay surgen más cuestiones, pero no lo cambiaría por nada del mundo escribir así. Y sí, me gusta escribir bueno, cuentos y poesía, claro que sigo aprendiendo, quiero conocer más autores, poetas, poetisas, me gusta también mucho Gabriela Mistral, muchos más autores que existieron, que existen en el mundo y al igual que mis demás compañeros, también es mi primera publicación. Y esperemos que sea la primera de muchas. Entonces, esto sería como mi pequeña historia. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias a ti. Yo les digo una cosa, una vez uno entra al mundo de la literatura, ya no hay escapatoria de aquí. Ya la literatura la agarra uno y uno se queda ahí, uno se convierte en creador y una vez da uno ese salto, ya es un universo que se abre, ya sea desde el cuento, desde la novela, desde la poesía, se vuelve un lugar seguro para uno ser, para uno estar, para uno mutar, ser dual, ¿sí? Desdoblarse en todos los personajes que pueda y enfrentarse a los miedos y al amor y a la soledad. Todo desde la literatura se hace muchísimo más genial. Así que cuando uno pasa de la lectura académica a la lectura de literatura, el cambio también es abismal y uno siente la diferencia y ya volver a la lectura académica se hace algo que uno es como, ¿por qué? Cuando uno está, por ejemplo, estudiando y de repente tiene que pasar uno de estar en una novela increíble de fantasía o de ciencia ficción y que uno está metido en un universo y de repente le toca leer un tratado filosófico de este tamaño en donde un filósofo se tomó la molestia de hacer difícil todo lo que pudo un pensamiento, dice uno, quiero regresar a este lugar que me da tanta paz. Entonces, qué rico poder escapar un poco de las garras estas de el academicismo y lograr estar en otro lugar que le dé a uno esa sensación de libertad. Bueno, por acá estamos ahora con Jorge. A ver, Jorge nos cuenta un poquito de quién es él y cómo llegó a este mundo poético. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Jaufred, firmo con el seudónimo de J.H. Jaufred. Eh, a mí lo que me inspira en realidad es como la vida en general, la naturaleza. Eh, Siempre he tenido como en conciencia que en algún momento pues vamos a dejar este mundo. Y cómo es esa parte, esa relación que tenemos con la vida, ¿no? Mi encuentro poético pues fue una serendipia muy grande que tuve porque en realidad, si bien tenía inspiraciones como Gabriel García Márquez o José Saramago, que no deja de ser mi autor favorito, que no deja de sorprenderme, eh, me di cuenta que dentro de mí había un mundo que valía la pena como compartir, ¿no? Era un mundo vasto dentro de mi mente que necesitaba sacar y mostrárselo a alguien más. Entonces, primero intenté iniciarme en otras pues géneros literarios, así como el cuento, la narrativa, pero sentí que algo natural que me salió fue la poesía y más en esta parte de abordar pues, todos los temas como lo que es la muerte, la vida, el amor, el estar enamorado, los placeres carnales y que pueden trascender a algo más, un poco, pues casi divino, ¿no? O sea, ¿qué nos hace especiales dentro de la normalidad del día a día en nuestra vida, ¿no? Siento que la poesía es una gran manera de explorar esos ámbitos
Y la poesía japonesa, por ejemplo, los haikus, los senryus, no dejan de inspirarme muchísimo, porque es ver la belleza de lo cotidiano. Creo que siento que es algo que comparte el arte y la forma de ser mexicano dentro de cómo expresamos nuestra cultura, ¿no? Y generalmente me gusta tocar justo temas como de la muerte y cómo la enfrentamos, y siento que es parte de la cultura mexicana, ¿no? Esa conexión que tenemos. Eh, a la Guillermo del Toro, Jaime Sabines es alguien que me inspira demasiado. He leído pues, casi todas sus poesías y dije, creo que también puedo intentarlo. O sea, una serendipia total, meterme en el mundo de la poesía. Gracias. Ay, Jorge, muchas gracias. Me encanta porque yo creo que ustedes como mexicanos no pueden escapar del hecho de hablar de la muerte. Creo que es de los países latinoamericanos que tienen una relación más especial, más bonita y mejor elaborada con la muerte. Pienso que otros países latinoamericanos tenemos a la muerte como esa cosa a la que nos da miedo ir y que no la queremos ver. En cambio, desde México se le hace frente y no se olvida a sus muertos, todos los años están ahí presentes. Entonces la relación es una relación mucho más sana y creo que hay muchísimo que explorar. Tienen un espacio muy bello ahí. Hace muy poco estuvimos hablando de Día de Muertos en otra entrevista, entonces me encantó muchísimo toda la cosmovisión que hay en torno a la muerte y es una de las festividades que también me gustaría conocer y está en mi lista de pendientes antes de dejar esta tierra y que nadie me haga un altar para que vuelva de vez en cuando, así que toca hacerlo antes de que me vaya al otro mundo. Bueno, y por último, mi poeta misteriosa, cuyo nombre no se me reveló, entonces nos falta ella, nos cuente un poquito de quién es y cómo llegó a las letras. Ay, creo que soy yo, ¿verdad? No sé por qué no habrá salido el nombre, discúlpame. Bueno, hola, me presento para que me conozcan. Mi nombre es Diana Falcón, tengo 33 años y soy de la ciudad de Querétaro. A mí me remonta acercarme a las letras y al mundo de la poesía desde niña. Creo yo que para mí fue algo muy natural, muy genuino que ya traía yo implantado en mí. Yo me acerqué a la lectura, empezó a atraparme, empezó a gustarme. Yo escribía de niña cosas de niños, escribía sobre la naturaleza, sobre el planeta, sobre mis padres, pero yo no sabía que eso era poesía, ¿no? Para mí fue como ir a través de los años coleccionando palabras. Tengo una afinidad por la lectura y de repente encontrar palabras rebuscadas y tratar de entrelazar, es como ir, para mí es como ir tejiendo, ¿no? La poesía es como tejer pensamientos, sentimientos, momentos de tu día a día, de otras personas, de lo que te pasa a ti, de lo que ves a tu alrededor. Y para mí ha sido como respirar. No lo hago de manera profesional, nada, de hecho también es mi primera publicación, pero para mí ha sido una parte importante para vaciar el alma, para sacar todo eso que tú vas llenando conforme a lo que te va pasando en el día a día, bueno, malo. Hablo del amor, del desamor, del amor de una madre, de un hijo, todo lo que te puedas ir tú tejiendo, plasmarlo en un papel, es para mí algo mágico. Esa es la palabra que yo podría describir en la literatura y la poesía para mí. Es mágico el poder transformar un sentimiento en algo tangible como es una escritura, ¿no? O verlo plasmado en un papel o en una nota, no sé, creo que como escritor, escribes en una servilleta, escribes en una libreta, escribes en tus notas, escribes mientras estás trabajando en tu mente, ¿no? Vas tejiendo, ¿no? Para mí es algo como muy, muy padre el hecho de ir formando esos sentimientos y plasmarlos en un papel. Entonces, yo a través de los años fue de manera muy autodidacta que yo me acerqué mucho a la literatura y eso como que me ha ido llevando. Me gusta mucho la poesía melancólica, creo que es algo que a mí me fascina hablar del amor y el desamor, aunque no lo sufra o aunque no lo goce, pero
creo que la energía más hermosa ha sido el amor y plasmarlo en un libro es maravilloso. Diana, muchísimas gracias. Me encanta cuando utilizan las palabras como tejer o hilar las palabras, porque tiene una connotación histórica muy bonita. Por ejemplo, se cree mucho que las mujeres somos muy nuevas en esto de escribir, pero todas esas connotaciones como de hilar las palabras o el hilo conductor tenían que ver con el oficio de las mujeres mientras tejían y escribían, pero escribían con su voz, era narración oral y también eran colectivos de mujeres que formaron básicamente la base de lo que hoy conocemos como el lenguaje. La primera vez que se conoció un texto escrito es de una sacerdotisa, una mujer, el primer texto escrito que hay, y se cree que como mujeres somos muy nuevas en esto de las letras y esas palabras que comúnmente usamos como, ay, bueno, vamos a tejer, es que yo siento que es como un tejido, que es como hilar, es parte de ese rezago histórico de la voz de las mujeres en la literatura que en algún punto se cayó, ¿sí? La callaron. Se tuvo que hacer chiquitita y tuvo que remontarse a lo íntimo, a lo personal, a lo del hogar. Y incluso desde ahí las mujeres, desde su cotidianidad, desde su hogar, desde su quehacer interno, escribieron y siguen escribiendo, y hoy ese tipo de terminologías nos acompaña porque ellas estaban ahí en convivio, generando lo que hoy conocemos como la tradición oral y que ha sostenido a generaciones y generaciones. Así que cuando alguien dice tejer palabras, me remonta a las ancestras y a la lucha perpetua de las mujeres por mantener nuestra voz pública y pues estar en estos espacios en donde podemos considerarnos poetisas. Y bueno, un poquito ahí de drama femenino que siempre me encanta ponerle a los espacios en donde me encuentro con mujeres. Le quiero recordar a la audiencia que hoy estamos hablando de Olas de Tinta Roja, que como decíamos es una colección de poesía mexicana, y pues hoy estamos con una variedad de mexicanos de diferentes lugares de México, porque pues México es bastante grande, ¿no? ¿Qué tal si para darle continuidad a esto hablamos un poco de la poesía como género, ¿no? Hay muchísimas maneras de acercarse a la poesía, hay muchas formas de escribir poesía y siempre creo que hay como una división entre quienes quieren escribir poesía canónicamente, con métrica, con rítmica, ¿sí? Y todos los elementos estructurales de la poesía, y están quienes están más enfocados hacia la prosa libre, ¿sí? El verso libre y esta nueva corriente, no sé si nueva, pero todavía como no tan querida en el mundo de la poesía. Entonces, ¿qué tal si ustedes nos cuentan un poquito acerca de cuál es el camino que ustedes han escogido para su poesía? ¿Una prosa mucho más libre o son de los que les encanta estudiar la métrica, les encanta ser muy, muy pulidos a la hora de escribir? No sé quién nos quiera contar su experiencia y cómo hacen el hecho creativo, ¿no? Todo el mundo tiene una forma distinta de abordar su hecho creativo, entonces quiero ver una combinación de cómo abordan ustedes la poesía y cuál es esa corriente que ustedes dicen es mi favorita entre las corrientes poéticas. No sé quién quiera empezar a hacer un comentario, no es nada acá del otro mundo, solamente desde su propia experiencia como poetas. Listo, Natalie. Bueno, pues en mi caso ocurrió algo muy curioso, porque yo tenía la idea de que la poesía era como que una estructura tal y como debe de ser, pues, con métrica, con los versos así, se puede decir, eh, pues tendrían que ser de iguales, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, la misma cantidad de oraciones, pues, no tiene que ser, o sea, diferente a eso. Entonces yo dije, o sea, quiero escribir algo, pero a veces no me queda, ¿no? Entonces yo me frustraba mucho al principio porque dije, escribo algo y no queda simétrico. Y pues no me da, o sea, no son iguales los versos. Y muchas veces escribía algo y era prosa. Y yo, no me gusta, decía, no me gusta la poesía en prosa, se ve muy rara, se ve muy informal, se puede decir, ¿no? Y después me di cuenta
que hay mucha poesía que es escrita en prosa y también me di cuenta que muchos escritores, o sea, no necesariamente seguían la métrica de los versos. Entonces yo dije, ¿por qué me estoy frustrando tanto en esto si puedo hacer las cosas a mi manera y puede ser libre? Y yo digo, no me tengo por qué desesperar porque se pueden ir dando las cosas con el tiempo. O sea, al principio puede que no me guste algo, después lo puedo cambiar, pero la idea ya la tengo. Entonces yo digo, lo principal es el tema de lo que yo quiero hablar. Entonces, si ya tengo el tema, simplemente voy a empezar a escribir. Ya cuando tenga mi escrito, ya lo puedo estructurar a una manera. Si no se puede hacerlo como yo tengo la idea, la puedo cambiar. O sea, no entiendo por qué tiene que ser siguiendo un reglamento, entre comillas, se puede decir, ¿no? Entonces es lo que empecé a hacer, empecé a escribir y escribir. Y creo que la manera más apta para escribir es siendo simplemente libre. O sea, no tienes que tener como una estructura, ¿no? Una estructura fija para eso. Puede ser en prosa, puede ser en verso. Y si tú quieres tener simetría, lo puedes hacer. O sea, no digo que no, pero muchas veces en cuestiones personales no se puede, pues. Entonces, uno tiene que seguir como la idea que uno tiene, y no frustrarse por eso. O sea, simplemente escribe y simplemente cuando estás escribiendo lo que tú sientes o lo que tú quieres crear, cuando tienes una idea clara, con eso tienes para poder crear algo muy bonito. Y a mucha gente le va a gustar, o sea, sin que tú te des cuenta, hay mucha gente que se puede identificar al leerlo. Entonces siento que la idea es dejarse llevar. La idea es dejarse llevar y muchas veces uno no encuentra inspiración. A mí me pasa mucho que tengo muchos bloqueos emocionales, pero hay veces que leo una palabra y con esa palabra se me vienen muchas ideas en mi cabeza. Yo soy una persona que normalmente estoy pensando mucho y por eso se me vienen muchas ideas en mi cabeza. Aunque tengo bloqueos, pero hay veces que de ahí saco temas para poder escribir algo. Entonces, siento que es la mejor manera. O sea, no frustrándote y estar pensando en una idea que tú quieres hacer. Mientras tú tengas las cosas claras de lo que tú quieres hacer, lo puedes hacer. Entonces, siento que la mejor manera es dejándote llevar por tus sentimientos, por lo que crees, por lo que piensas, por lo que supones también. Entonces, es una buena manera para empezar a escribir, sin necesidad de estar siguiendo perfectamente una simetría, ¿no? Porque todo se puede dar. Al final de cuentas, todo es poesía, todo es sentimiento, entonces no hay una manera correcta, no hay una manera incorrecta, simplemente escribe lo que sientes y trata de darle forma a una idea que tú quieres. Y siento que es lo que puede hacer que resulte bien. Me gusta, también soy partidaria de una prosa más libre. No estoy en contra de la estructura, porque a quienes les funcione la estructura, pues maravilloso que sean muy estructurados, pero también pienso que cuarta un poco nuestra creatividad cuando nos preocupamos más por la forma que por el contenido. Entonces, hay ahí quienes son más de forma y creo que es porque es una escuela, no es una tradición. Y muchas veces quienes se salen de la tradición, pues la tradición dice, ay, yo esto no me gusta tanto porque no se parece a lo que venimos haciendo, entonces dejémoslo de lado. Afortunadamente ya estamos superando ese momento del canon en la poesía y se está dando un boom de poesía más tranqui aquí con nuestros sentimientos a flor de piel y eso me gusta mucho porque me hizo amar la poesía cuando conocí la poesía en verso libre. Antes, no, cuando la poesía rima, no sé, pero yo no he podido tener una conexión con la poesía que rima, pero con la poesía que es en verso libre he tenido muchísimo feeling. No sé si alguien más quiera contarnos su experiencia en la construcción poética. Perfecto. Ah, quería decirte, Natalie, tienes un acento súper lindo. Me encantó, no sé, pero tienes un Gracias. acento muy sonoro. Gracias. Bueno, Agustín, que nos cuente su experiencia, si es más canónico o él es también más liberal. Ah, ok. Yo creo que la métrica, como mencionan, solamente es una herramienta. O sea, hay que verlo simplemente como una herramienta que quizás nos pueda ayudar, quizás a otros no, pero al final de cuentas es una herramienta. Y entonces, yo estoy súper de acuerdo con lo que mencionó Natalie.
Al momento de escribir, hay que sentirnos libres, hay que sentirnos como completamente desbloqueados de todo, ya que escribir todo lo que nosotros quisiéramos hacer o quisiéramos escribir. Y ya llega un momento donde ya empieza la corrección y ahí es completamente diferente, donde ya metemos mucho nuestra crítica propia, ¿no? Autocrítica a lo que estamos escribiendo. Entonces son dos procesos completamente diferentes y que son la base para cualquier escritor o poeta. Escribir y volver a corregir. Yo siento que eso es como fundamental. Y estos sentidos como de métrica, de nuevo repito, solamente es una herramienta. Y me gusta mucho la poesía como un medio para expresarnos. Me encanta eso que dices porque no tener una estructura, no seguir una estructura no quiere decir que uno como poeta no sea autocrítico, no revise su poesía y no busque la forma de que tenga una estructura que a uno le guste. La prosa libre o el verso libre no se trata de juntar palabras ahí a como caigan porque hay libertad, sino que creo que incluso hay muchísimo más trabajo a la hora de agarrar una imagen y una idea y empezar a moverla. Ya usted tiene un conjunto de palabras y usted ya luego trata de encontrarles el lugar perfecto. Y ese encontrar el lugar perfecto es también una técnica que hay detrás de esto. No se trata de poner palabras ahí y ya se hizo la poesía. Tiene que ver precisamente con una construcción, con un hilar ese pensamiento y ese sentir para que quede lindo, para que quede perfecto, para que usted se sienta satisfecho y que el lector sepa que usted agarra un sentimiento que lo estaba abochornando o que lo estaba sobrepasando y lo convirtió en algo que ahora es una experiencia de todos. Eso es súper bonito y no tiene que verlo la estructura y el corregir y el revisar y el ser autocríticos. Son dos cosas diferentes. Y hay que aplicar, en este caso, la corrección, pienso que es fundamental para que nuestra poesía tenga muchísima intención y muchísima fuerza. No sé si alguien más quiera comentar acerca de... Listo, ahí está. Miriam y después Jorge. Gracias. Em, para mí, la métrica siempre ha representado yo creo que la parte más alta de la poesía, personalmente hablando. Creo que quienes manejan correctamente las palabras llegan a ese punto en que pueden, perdón, tanto transmitir su mensaje artístico como también pueden, pues, medir o mediar la musicalidad de las sílabas y los versos. Entonces, me parece algo muy lindo, pero también al mismo tiempo creo que, bueno, un ejemplo de la métrica muy clásica es Sor Juana Inés de la Cruz, como en México. Entonces creo que a veces siento que las pasiones que vivió una artista como ella, si hubiera usado una métrica libre, hubiera transmitido tal vez cosas mucho más interesantes, que per se es interesante, pero que probablemente hubiera podido transmitir ciertas, em, eh, tal vez sus sentimientos de manera más entendible para las personas que gozamos de cierta manera de su literatura o de su poesía. Y en general creo que eh, el verso libre que tuvo el boom desde hace, bueno, realmente poco, creo que ha sido eh, una manera más libre de poder encontrar la expresión, de poder em, transmitir el arte de una manera más personal. Y pues creo que esa es mi opinión hasta el momento. La métrica es una, una parte suprema de la poesía. Así puedes escribir poesía y además que te salga con rima, con métrica y con sentimientos, ya es un superpoder acá de otro nivel, que yo creo que se Claro, está desdibujando hoy en día esa idea de que usted tiene que ser un dios con las palabras para poder que su literatura o su poesía sea válida en el mundo, que hubo un momento de hegemonía de, no, es que
para poder ser poeta usted tiene que tener un dominio profundo del lenguaje, que es por ejemplo lo que pasó en escritura con el boom latinoamericano, que muchos de ellos también eran poetas, y era que no se admitía en la academia nadie que escribiera menos de el canon que ellos habían puesto. Y entonces eso era como una regla general, que si usted iba a escribir, pues entonces tenía que tener un dominio profundo. Y pienso que mucha gente que disfruta de la literatura nunca entendió a los clásicos precisamente por este exceso de manejo del lenguaje y de formarlo y reconstruirlo. No lograron entender a muchos de los clásicos precisamente por eso, porque no estaba el acceso de todo el mundo. Entonces la literatura se empieza a convertir en un privilegio de unos pocos que tienen acceso a una educación más elevada, y la idea yo creo que en esta época es que todos tengamos un acceso mucho más libre a las letras y a los sentimientos que ellas transmiten, pues porque todos tenemos el derecho de sentirnos identificados en las literaturas del mundo. Entonces creo que se ha estado abandonando un poco esa idea y me alegra mucho porque qué bueno poder uno leer un libro sin la pretensión de no, es que mejor dicho tengo que estar con diccionario en mano y si no esto no es posible, porque eso hace la tarea de la lectura tediosa cuando leer es súper divertido, ¿cierto? Uno se sumerge en un mundo maravilloso cuando accede a la lectura. Jorge, te dejo acá el micrófono a tu disposición. Gracias. Yo justo pienso como que mi poesía se llena más de esta parte musical, y lo que intento hacer es más un acercamiento pictórico, o sea, intento hacer imágenes con las palabras, esos olores, o sea, crear este tipo de sinestesia, y bueno, pues tuve formación de filólogo, estudiando literatura, y me di cuenta que finalmente pues ya más hacia la contemporaneidad, pues lo que precede a la teoría es el estilo. Entonces creo que es más genuino que uno escriba con sus propias palabras, con sus propios sentimientos, y después venga la métrica, ¿no? Eh, yo tengo principalmente un acercamiento con la métrica libre, aunque no tanto con el verso, la rima. La rima sí intento seguir esto para crear una musicalidad, pero también es cierto que no es lo que me preocupa del todo, ¿no? O sea, que también intento transmitir un mensaje, una imagen, algo, un sentimiento, y pues aunque tenga que sacrificar un poco esta teoría, pues no importa, o sea, lo importante es que logre transmitir lo que quiero transmitir, ¿no? Donde sí soy muy estricto es al momento de escribir haikus o sanrius. Ahí sí no me salgo ni de chiste de la convención que hay, ¿no? Sería todo. Pues es que hay en unas formas de escritura que es indispensable seguir la forma, porque sin esa forma pues ya deja de ser un haiku, ¿no? Si le robas al haiku la forma, pues ya no tiene sentido, se convierte en otra cosa. Pero eso es lo bueno de que hayan como lugares en donde estar. Tampoco es que esto sea blanco y negro, ¿no? Podemos también estar ahí en el medio y de vez en cuando crear algo que tenga rima, de vez en cuando crear algo que siga una métrica, que lleve un patrón, y otras veces pues simplemente hacerlo de pizarnik y rompernos el corazón en cada uno de los poemas. Bueno, ¿alguien más quiere comentar acerca de lo que estamos hablando o pasamos a mi parte más divertida, que es A mí me gustaría, hablar de sus textos? a mí ¿Listo? me gustaría. Claro que sí. Bueno, yo escuchando a mis compañeros coincido que me gusta la manera libre. No creo que haya un método específico para poder encasillar un sentimiento o el querer meter una expresión o algo que tú estás viviendo, ¿no? A mí me gusta cuando escribo no preocuparme por otra cosa que no sea vaciar ese sentimiento en el papel, ¿no? Ya después revisas, como dicen por ahí, ¿no? Pues sí, revisas que por lo menos no se vea tan mal y que combine y que la ortografía y la puntuación y todo, pero a mí me gusta como la escritura un poco más, podría decir, más salvaje, más orgánica, más natural, que la gente o tú lo puedas leer y puedas identificarte, ¿no? Leer un poema que escribiste hace unos años y te pueda volver a transmitir como ese sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que estabas sintiendo al escribirlo? Porque es muy genuino, no estuviste estructurándolo de manera muy
automática, sino que fue algo que te salió, que fue natural, que a lo mejor lo escribiste llorando, riéndote y puedes impregnarle, ¿no? De manera muy libre, pues todo ese sentimiento que tú quieres expresar. Sí, me encanta. No sé si les haya pasado que en algún momento escribieron en una crisis profunda en donde ustedes ya no eran personas y estaban tan destruidos y luego están en un momento de calma y tranquilidad y han trascendido un poco y regresan a esa poesía y dicen como, oh, no puede ser, ese era yo, estaba desconfigurado, la vida se me había ido por alguna parte y es muy lindo confrontarse uno mismo con esas etapas, ya sea un duelo o ya sea simplemente una crisis o lo que sea, encontrarse con esa poesía que uno escribe cuando está mal y que uno logre decir, uff, ese era yo en ese momento. Es súper maravilloso porque otros también se acercan a esa poesía en la que uno no era uno, o era uno en otra etapa y usted dice, ese es el tipo de poesía que a mí me gusta. Por ejemplo, yo me he sentido muy feliz en un nuevo género, no sé cómo llamarlo, pero es de las personas que piensan, hablan y escriben de la misma manera. O sea, que su visión del mundo es tal cual la logran ver, que no tienen preocupación incluso, que si le muestras esa poesía a alguien que es muy refinado en las letras, va a decir que ese alguien no sabe escribir, porque ese alguien simplemente llegó y dijo, estoy teniendo esta experiencia del mundo y ¡pum! Hizo su experiencia del mundo un hecho poético, pero no lo transformó, lo dejó tal cual ella lo vio o él lo vio. Justo he tenido la experiencia de conocer a poetas que son muy empíricos y que su visión del mundo logran que tú la escuchas hablar y después lees su poesía y dices, esta persona piensa, habla y escribe de la misma forma, está en sintonía con esos tres espacios del mismo y es maravilloso porque se nota que el trabajo de escritura está más enfocado en eso, en revelar cómo ve el mundo y no tanto en crear un entramado para que alguien sea guiado hacia una experiencia. No, vivió la experiencia y transmitió la experiencia. Es como un nuevo mundo que he descubierto y sobre todo en poesía de mujeres y estoy fascinada. Yo digo, no me importa si tú no sabes escribir, corazón. Lo que me estás diciendo te lo creo y me está encantando totalmente y ahí encuentro, por ejemplo, también magia de lo poético, que permite eso, ¿no? Que permite transmitir cosas que digamos que en el cuento y en la novela es más difícil porque requieren otras cosas que la poesía, en la poesía es más flexible. Bueno, Francisco, bueno, Miriam, y después si Francisco quiere hacer un aporte a la conversación que estamos teniendo para que pasemos a lo que les mencioné hace un momentito. Perdón, pero es que creo que vale la pena compartirlo. Eh, es algo que yo practico personalmente sin ninguna pretensión, tal vez los demás puedan hacerlo en algún momento, pero creo que precisamente el hablar en el momento que uno escribe, en ese, em, en ese momento tú tienes cierta, todo tu contexto y toda tu situación ambiental está justamente controlada para realizar ese tipo de escritura. Por lo tanto, a mí me ha pasado que cuando en mis momentos más bajos, más tristes, regreso a leer mis propios escritos en algún momento alegre, en algún momento no tan alegre, a veces uno mismo para volverse a reencontrar, como para calibrar su mente y su cuerpo, tú puedes volver a leer lo mismo que tú escribiste y es un ejercicio bastante bueno. Yo lo practico, aparte de ser catártico, repito, te calibra la mente, el corazón y puedes continuar, incluso puedes encontrar inspiración para continuar escribiendo o simplemente para continuar en tu andar sobre las situaciones en las que estés. Entonces, gracias. Lo quería No, compartir. genial. Mejor les recomiendo hacer el ejercicio como lo recomienda Miriam, no ser como yo que cuando están estables emocionalmente van a ver sus poemas autodestructivos para ir en retroceso, no, a la inversa. Cuando estén en una crisis, lean su mejor versión para que los ayude a ir hacia enfrente y no hacia atrás. Me gusta más porque yo hago es cuando estoy Siempre es buen súper momento. bien y si leo mis poemas de los momentos en los que he estado a punto de partir a un lugar mejor,
creo que me gusta más, está más positivo esta forma de abordar tu propia poesía. Francisco, todo tuyo el micrófono. Sí, ¿sí me escuchan? Bueno, ay, de todo lo que han dicho ha sido maravilloso. Hay cosas que hasta el día de hoy no conocía, más allá de de las formas que cada uno en su vida ha conocido de la poesía. Y eso es muy bueno, conocer eh, más caminos que ha tomado la poesía en el mundo a través del tiempo. Y sí es muy interesante las estructuras, ¿no? Más conocidas, en las que el sentimiento, las historias pequeñas, grandes que se hacen en la poesía se encierran en una forma estructurada, ¿no? La forma métrica. Y la otra que intenta deshacerse de eso y enfocarse más en la naturalidad, ¿no? Como todos mis compañeros lo han dicho en sus palabras, es muy bello. Y al menos en mi caso, mis primeros acercamientos con la poesía fueron métricos, por ejemplo, los romances, ¿no? De Federico García Lorca, uno que me encanta a mí mucho y bueno, supongo que es uno de mis favoritos, que se llama Canción Otoñal de él, que es un romance. Y desde ahí he empezado como a aprender, porque también quise, al menos en el ejercicio literario, poético, en el mío, siempre he querido ir como hacerlo de una manera distinta a lo académico, como voy a leer, o quiero aprender ecuaciones, o quiero aprender de la historia, voy a tomar un libro y voy a leerlo como si fuera una guía. Entonces quise desprenderme de eso y al menos en la poesía, en la literatura, he querido aprenderlo, pero tal cual, o sea, ir a una antología de poemas o leer un cuento y en el mismo ejercicio de leerlo, también hacer anotaciones. A mí me gusta mucho de toda la infinitud de palabras que no conozco, las voy subrayando con un lápiz, las voy anotando, hay algunas que no las uso, hay otras que se me vienen a la mente de buenas a primeras, entonces eso me encanta hacerlo. Y bueno, eso es lo que hago principalmente. Al mismo tiempo que leo una poesía, bueno, y antes más, los primeros acercamientos de, así es así es la métrica, esto es un romance, esto es un soneto, eh, esto es verso libre. Yo también cuando vi el verso libre y no sabía que era verso libre, decía, pero ¿por qué no tiene esta forma estructurada? ¿Por qué no corresponde? Y yo decía, y muchas veces yo escribí poemas así, sencillos, etcétera, que no tenían esta estructura, y yo cuando yo estaba casado con esa estructura y no conocía tanto la rima blanca o el verso libre, decía, es que estos ya no los voy a poder como que sacar a la luz en algún punto, o no sé, sentía como que esos estaban mal, los calificaba como, no, esos no tienen la métrica apropiada, entonces ni modo, tienes que volver a escribir. Y así fui transcurriendo hasta que por fin empecé a leer más rima blanca. Y bueno, no sé, al día de hoy creo que intento bañarme en esa, por decirlo así, en esas dos estructuras. Siento que lo mío, mi predilección hacia una u otra depende como del tiempo, porque a veces sí siento que quiero escribir algo y no tengo tanto tiempo para revisar la métrica, etcétera. Y entonces digo, de alguna forma por azares del destino, este sentimiento o este par de imágenes, como ya dijeron, esa forma tan bella de decir, vamos a pintar con las palabras, vamos a dibujar, y todo eso, todos estos adjetivos que de alguna forma tienen significado y son reales porque están dentro de nosotros, y si nosotros lo queremos ver o lo queremos plasmar así de alguna forma, es así, y es lo maravilloso de la poesía, de la literatura y del arte en general, ¿no? Y siento que dependiendo al menos en mi caso, del tiempo, pero sí también siento mucha pasión por la rima, porque al menos yo sí en esa musicalidad que ellos describen, mis compañeros describieron, siento sí, también a su forma, ¿no? Intento mm, sentir la belleza de lo natural y la belleza de lo métrico. Y ambas me gustan, y quisiera de manera libre acercarme un tiempo a este camino, al otro, y jugar una y otra vez, intentando aprender siempre de lo que escribo y de lo que leo. Y bueno, creo que eso es en una o muchas palabras
lo que podría yo contar desde mi perspectiva en cuanto a poesía refiere. Genial. De eso se trata. No se trata de irnos a los extremos de, ay, nunca en la vida o nunca en la vida, sino de ser flexibles, ¿no? No puedo escribir si esto no tiene unos parámetros tampoco. Pero disfrutar, sobre todo disfrutar, ¿no? Yo creo que me encanta esa idea de estudiar la poesía o la literatura de otros, pero también los invito a que lean solo por el hecho de que es divertido. Yo tuve que pararme en algún punto de mi vida y decirme a mí misma, ya basta de leer como persona que critica textos. Ya basta. Entonces tengo que hacer una diferenciación entre no puedo estar todo el tiempo con este ojo de escritora viendo qué es lo que hacen, revisando sus técnicas, no puedo, porque hace que también el proceso de lectura a veces sea cansado. Tengo que decirme a mí misma, a veces hay que abordar los textos y disfrutar de la historia que me quieren contar porque tengo el derecho simplemente a sentarme y a disfrutar de un texto, porque sí, porque alguien más ya se tomó el trabajo de sufrir todo lo que había que sufrir con él. Yo solamente tengo el derecho a disfrutarlo, ya lo compré, aquí lo tengo y me voy a dar esa oportunidad de no ser esa yo loca y crítica que está ahí todo el tiempo buscando qué aprender de los textos, porque uno se vuelve un poco así obsesivo con eso de estar muy meticuloso. Entonces hay que ser un poquito de todo en este caso, ni para un extremo ni para el otro. Disfrutes en sus lecturas, porque hay mucha gente ya estresada ahí escribiendo para uno y uno solamente tiene que cumplir su papel de espectador que disfruta, porque si no, deja de tener sentido, creo yo. Bueno, ahora sí, me encanta esta parte que es la promoción, que hablen de sus textos. Me gusta que digan el nombre para que la audiencia los busque específicamente y que tratemos de hacer una pequeña reseña acerca de qué fueron esas emociones que ustedes trataron de plasmar en su historia y a eso le anexamos qué tal sus redes sociales, ¿cierto? Para que la audiencia los pueda seguir, si ustedes publican en alguna paginita, si tienen alguna red social dedicada a su trabajo de escritores o si simplemente quieren compartir sus redes sociales personales, pues este es el momento en el que nos publicitamos porque estos espacios se crean con el fin de hacer redes, de que nos conozcamos, de que compartamos, de que nos leyamos entre nosotros y nos conozcamos, que es lo más importante. Entonces, ¿qué tal si empezamos por Miriam? Que nos cuente un poquito ella de lo que creó para nosotros en este. Miriam. Ay, Miriam. Ay. Se nos escapó Miriam, no fue sino mencionarla y algo pasó. Entonces, ¿qué tal si Natalie nos cuenta cuál es su poesía, qué fue lo que quiso contar en ella y cómo podemos encontrarla en redes sociales? Bueno, pues el poema que yo escribí para esta antología que se llama Olas de Tinta Roja se llama Poema en un viaje. Es muy curioso porque yo normalmente he escrito poesía que es relacionada con el romanticismo, el amor y sentimientos pues más profundos, ¿no? Este poema no trata de amor, trata de cómo se puede enfrentar uno a las situaciones de la vida, las diferentes adversidades por las que uno puede pasar. Eh, Soy una persona que actualmente pues soy egresada de una carrera científica. Yo estudié la licenciatura en ecología y pues precisamente por eso creo yo que he estado más relacionada con lo que es la naturaleza, los seres vivos y todo eso. Y siento que esto es un plus que me ha ayudado para poder escribir más cosas e inspirarme más de la vida, de la naturaleza y todo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, este poema habla precisamente sobre las situaciones de la vida, la naturaleza, los momentos en los que nos podemos sentir vulnerables, pero sobre todo el cómo podemos sobrellevar una situación en la que nos podemos sentir ahogados y a no tratar de ahogarnos en un vaso de agua, simplemente tratar de salir de la situación, sobrellevarla de una manera tranquila y saber que hay muchas maneras de poder salir adelante, ¿no? Y poder continuar con una vida y poder saber que la vida no siempre es mala, sino son momentos difíciles, pero la vida en sí, la vida es buena y
tenemos muchas maneras de poder ver la vida de una manera positiva y siento que la naturaleza más que nada es por donde podemos ir guiándonos de manera positiva, ya que pues es algo muy bonito y siento que nos da, además de inspiración, aspiración a poder seguir adelante. Entonces creo que es un poema muy interesante, es muy completo y espero que ustedes tengan la fortuna de poder leerlo y pues ya si lo leen y les gusta, pues háganmelo saber. Y pues es todo. Bueno, por dónde te pueden mandar sus mensajes? ¿Por dónde te pueden contactar para decirte, me encantó, esto era lo que yo necesitaba en mi vida? Ok, pues estoy en Facebook como Natalie Castro, así como está aquí en Zoom mi nombre, ¿no? También tengo Instagram. Mi Instagram es nataliecm99. Ese es mi usuario, ¿no? Así me pueden encontrar. Y pues no tengo una página como tal para mis escritos. A lo mejor más adelante llegaría a ser una, ¿no? Por lo pronto solamente tengo cuenta personal en Instagram y en Facebook. Natalie, muchísimas gracias. Ahora ya que volvió, resucitó y renació Miriam, pues Miriam, ¿qué tal si nos reseñas un poquito de tu poema y nos regalas tus redes sociales? Ya, una disculpa. Eh, sí, mi poema se llama Gran Reserva. Eh, Fue un poema que escribí básicamente en mi adolescencia. Ya no soy precisamente un adolescente, lo cual creo que habrá personas que se identificarán con él. Bueno, tal vez no solamente adolescentes, sino ahorita en este momento tal vez pudiera abarcar parte de su sentir. Es un poema que obviamente quise bueno, quise hacer una analogía con el vino y con las diferentes eh, mm, maneras de disfrutarlo, de beberlo y sus consecuencias. Eh, y pues desde luego fue un gran momento, parte de las pasiones que se pueden experimentar durante la vida, pues es precisamente el amor y el desamor. Es un poema que lleva ambas cosas contenidas. Em, Usualmente no comparto mi poesía propia, bueno, más bien poesía propia, pero comparto mediante Instagram, tengo un espacio que se llama Mirjaniana, eh, que tiene que ver con todos mis gustos literarios. Y ahí, pues bueno, de manera no tan esporádica, o bueno, algo esporádica, estoy publicando pues fragmentos o versos que me gustan de mis autores favoritos. Y pues si me pueden seguir, con mucho gusto estaremos ahí compartiendo y platicando cosas que tenemos en común, que es la literatura precisamente. Excelente, Miriam, muchísimas gracias. ¿Qué tal si Diana, eh, pues nos cuenta un poquito Claro. acerca de su poema y de sus redes? Ok, bueno, mi poema se llama Mujer de Luna. Yo quise empoderar el arquetipo femenino, pero desde una manera muy mística. Habla de la mujer mágica, como decías hace rato, de esas ancestras, ¿no? De esas mujeres que tienen el poder, no solo físico, no solo la belleza física, sino la belleza del alma, la belleza que te hace simplemente ser mujer. Este, Hablo de la parte energética y femenina de la mujer y también de cómo conectamos con esa parte femenina y esa parte dual con la luna, ¿no? Con la noche, que es como muy místico, como muy, quizás algunas mujeres se puedan identificar y puedan encontrar esa sensualidad y esa magia y ese misticismo que todas las mujeres llevamos dentro. Creo que todas deberíamos sentirnos empoderadas desde la belleza tanto física como emocional y espiritual, y eso fue lo que yo traté de transmitir en mi poema.
y pueden encontrarme en mis redes sociales como Diana Falcón en Facebook y en Instagram como Diana3-Falcón. No comparto mucho mis escritos ni nada, pero creo que esta primera publicación y esta oportunidad que tuve es como una señal para dar pie y dar inicio a algo nuevo, ¿no? Entonces, claro que si podemos entretejernos y compartir y conocer y seguir la pauta de otros escritores, pues estaría genial. Maravilloso, me encanta cuando van decidiendo poco a poco subir sus poemas o sus historias a redes sociales porque son plataformas de divulgación muy buenas para la tarea del escritor. Creo que estar un poco alejado de eso, si usted quiere entrar en el oficio de escribir, pues es contraproducente en esta época y es más beneficioso trabajarle un poquito más y compartir por ahí para que la gente esté pendiente. Bueno, ¿qué tal si Agustín pues nos reseña un poquito y nos cuenta de su poema? Mi poema se llama Mariposas Nocturnas. Está en la página 46 del libro. Am, yo pienso que este poema habla más sobre el dar como un mensaje, o digamos cuando quizás alguna relación o quizás algo que ya está muerto, ¿no? Y nos quedamos con ese sentimiento de querer expresar algo por última vez. Entonces, yo creo que me enfoqué más en eso, ¿no? Como desde la muerte, querer dar un mensaje, dar una palabra, una última palabra, algo, un sentir, ¿no? Para expresarnos. Y yo creo que esto habla principalmente del poema, habla del poema, principalmente habla sobre esto. Am, creo que me enfoqué demasiado en el mensaje y no tanto lo que decía el mensaje. Quizás un poquito como autocrítica, ¿no? Pero yo la verdad trabajé mucho en este poema y me siento feliz de que alguien me pueda leer o tome su tiempo para leerme. Sobre, ¿ah, sí? ¿Alguna red social que quieras compartirnos o vas desde el anonimato? Bueno, el Instagram es agus-le, agus-leroy, algo así. Y normalmente no pongo mucho sobre lo que escribo en redes sociales, pero si alguien quisiera hacerme algún comentario, quizás enseñarme algo, invitarme a algún curso, yo encantado. Nada más que me podía mandar un mensaje por privado, nada más para explicarme tantito y yo feliz así. Agus, muchísimas gracias, excelente. A mí me gusta que dejen las puertas abiertas porque este ejercicio de conversar de nuestros escritos es súper bonito. Bueno, ¿qué tal si Francisco eh, nos reseña y nos cuenta Sí, acerca de su poema? muchas gracias. Sí, el mío, mi poema, se titula Paisaje Nieve y bueno, como pequeño antecedente, en algún tiempo, bueno, yo tengo un pequeño libro de pinturas, de impresionismo, que es mi corriente favorita de la pintura y de vez en cuando me gusta hojear el libro para inspirarme algún color, algún lugar. Y bueno, aquí reside esta idea de ese paisaje que uno, bueno, que intenté describir, tejer tan maravillosamente pues en mi corazón y en la hoja primero. Y bueno, el poema, aparte de describir un poco, de cómo decirlo, en una manera no tan específica, puntual, sino puede ser que pálidamente, donde uno puede añadir sus propias impresiones de lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra nieve o prados. Entonces eso también fue una idea que quise imprimir en el poema. Y al mismo tiempo, el tema al que yo siempre intentaré escribir en los poemas que escriba, ¿no? Y en los relatos es esta idea
de que a pesar de todo y cualquier tipo de sufrimiento, incertidumbre, incomodidad que lleguemos a sentir en nuestra existencia, sin importar qué tanto dure, si sea solo cosa de un rato o dure varios días o son meses y cualquier cosa que lo esté produciendo, ya sea cosas que escapan de nuestras acciones o que son fruto de estas mismas, sin importar eso, hay que intentar buscar, a mí me gusta, bueno, retomar esta idea de varios escritores, poetas sobre la palabra, buscar la belleza en todas partes. Y a mí me gusta resumirlo en que siempre, a pesar de esto mismo, buscar la belleza en nosotros mismos, buscar la belleza en los demás, porque también es importante no solo en nosotros, sino también retomar esta idea de, sí, de ser una buena persona con los demás, escucharla, comprenderla, intentar comprender su mundo, y que este mundo siempre, o al menos a mi parecer, nunca debiera ser juzgado como en dos extremos solamente, esta persona es buena o esta es mala, no, es un mundo, es debido a esta voluntad y libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos, eso va a provocar que nuestra vida, nuestras acciones, todo este conjunto, nunca se va a poder clasificar en estos dos elementos que a nosotros nos ha gustado siempre poner en la cumbre, ¿no? De todos estos pensamientos. Creo que va más allá y es ahí donde tenemos que pararnos a reflexionar qué tanto mm, estamos juzgando, qué tanto estamos comprendiendo. Eso siempre, al menos, es una idea que yo quiero ir desarrollando, quiero ir expresando de forma más natural y que haga un eco en las personas, porque muchas veces pasamos de alto en eso. Y en último lugar, la belleza en la naturaleza, en el mundo tal cual, en un brillo de sol que viste en la mañana, en el resplandor de la luna, en las flores que están cerca de tu casa o la sonrisa de tu mamá, cualquier cosa que a ti te haga sentir algo en el corazón, también refúgiate en ello, encuentra esa belleza y cada uno, yo sé que conforme pase el tiempo va a llegar a ese rincón en donde de manera natural y eh, provechosa para uno mismo y para todos los demás va a llevarla al ejercicio de tal forma que su vida se va a llenar de significado, de un significado eh, maravilloso para él mismo, para los demás y para la naturaleza. Esa armonía, esa es la que yo intento buscar en mi vida y intentar causarle esa misma intención, voluntad de que los demás lo hagan desde sus propias impresiones, por supuesto. Eso es lo que yo intenté reproducir en el poema y lo que siempre será objeto de mis obras. Y bueno, ya para finalizar, perdón por tardarme tanto, discúlpenme mi trabajo, bueno, mis pequeñas o, bueno, mis pequeñas obras que apenas van en desarrollo, general, igual que mis otros compañeros muy queridos, generalmente no las publico, sino que yo soy de la idea de ahorita ir como que, sobre todo encajonarme en el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo de vez en cuando buscar estas publicaciones, como por ejemplo ustedes amablemente afortunadamente ya se publicó en esta ola de tintas rojas, pero sí tengo pues una red social donde en general me gusta ver pinturas, literatura, etcétera, y es en Instagram, que estoy como @javierhl2003, y en Facebook como mi nombre aquí en Zoom, Francisco Hernández. Estas serían mis dos redes sociales. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Y bueno, por último, Jorge, tu turno ha llegado. Sí, muchas gracias. Bueno, mi poema se llama A veces sueño con la muerte. Intenté hacer un juego entre dos tópicos literarios, el Memento Mori y el Memento Vivere. Bueno, un poquito de esa afrontación contra el sentimiento de muerte, ¿no? Y como de repente pues puede hacernos sentir tristes o solos. Y pues cómo se llevan, ¿no? Y al final pues termina siendo algo que nos libera un poquito saber que eso es pasajero, ¿no? O sea, que por más lejano que nos sintamos del mundo, pues es algo que va a pasar, ¿no? Y termina siendo
algo onírico, o sea, como un sueño, un momento, un respiro. ¿Qué pasa? Pasa y la vida sigue y puede ser tan real o tan falso como uno lo decida, ¿no? A mí me pueden encontrar en Instagram como @Jorge Jaufred y creo que es todo. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir, por conectarnos, por conversar acerca de poesía. Pienso que el convivio es un espacio maravilloso para generar este ambiente literario y apoyarnos entre personas del medio. Agradezco también a toda la audiencia que se encuentra aquí escuchando esta entrevista. Yo creo que fue todo por hoy. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.